Bien, continuamos entonces con el tema. Estábamos hablando acerca del diagnóstico. El diagnóstico, sobre todo, es un diagnóstico laboratorial, ¿no? Se puede hacer cultivos, se puede hacer pruebas, sobre todo serológicas, en laboratorio para identificar la presencia del virus o alguno de sus componentes, ¿no? Se hace el laboratorio en muestras de líquido cefalorraquídeo, muestras de la región de la herida, secreción de la herida. Se puede utilizar también saliva, dependiendo de cuál es la mayor facilidad de conseguir este tipo de muestras. Pero también es importante que este diagnóstico inclusive se realice con animales o personas que hayan fallecido ya. Este diagnóstico nos va a permitir identificar y tomar información sobre esta patología para tomar medidas sobre, por ejemplo, existe la muerte de algunos animales que no se saben por qué, y si hay sospecha, tenemos que realizar la anatomía patológica, les decía, de estos para identificar y sobre todo hacer el diagnóstico de la rabia. Esto nos va a indicar, nos va a servir como información para ver la incidencia de los casos. Les decía a un principio que antes de la aparición de una epidemia, ya sea regional en el área, de la rabia humana, precede a la presencia de una epidemia en los animales que son transmisores de esta patología. Antes de que exista una incidencia elevada de casos de rabia humana, va a haber la presencia, sobre todo, de animales que estén afectados por este tipo de lesión. Por eso es importante, sobre todo, el diagnóstico, inclusive post-mortem, para identificar la presencia del virus y ratificar el diagnóstico del fallecimiento del animal transmisor, ¿no? Esto nos va a permitir tomar medidas de prevención como son las vacunaciones, sobre todo la vacunación y control de la posibilidad de que haya otros contactos que estén con el virus, ¿no? Porque normalmente los animales, por ejemplo, salen, se pelean, buscan, agreden a personas, agreden a animales, y todos estos tienen que ser identificados para su tratamiento o para tomar medidas de prevención, porque van a ser focos que pueden hacer que se produzca una epidemia. Por eso es importante ver el tema de que los problemas de incidencia de la rabia humana son antecedidos por la presencia de varios animales que han producido, que han fallecido con esta patología. Hay otras formas de hacer diagnóstico, por ejemplo, el tema de la resonancia magnética del cerebro. Esto sí se puede hacer para identificar los cambios que pueden haber, sobre todo en el tejido del cerebro. Vamos a ver algunos cambios de consistencia, vamos a ver la presencia de algunas formaciones que van a ser características en el tema de la radio. Lo mismo el tema de la tomografía, nos van a mostrar cuadros en los cuales la presencia de algunos puntos que van a mostrar cambios van a hacer referencia a la presencia de estos agentes que van a producir cambios en la consistencia, sobre todo del encéfalo, ¿no? Que nos va a servir como referencia para identificar la patología. En el tratamiento, no existe un tratamiento específico para el tema de la rabia, porque se trata de un virus. ¿Existe algún tratamiento específico para la rabia? ¿Alguien conoce? ¿Habrá algún antibiótico? Como he visto que en varios lugares, sobre todo algunas personas de salud, lo primero que hacen es aplicar antibióticos cuando existe una sospecha de rabia y existen unas lesiones de agresión como mordidas. ¿Será efectivo un antibiótico? O que si hay un antibiótico efectivo, ¿cuál sería? É mais um tratamento profilático, doutor, não?
No, no, bueno, profilaxis sí. Uno, porque la posibilidad de que las heridas que se hayan, que hayan infligido al paciente se puedan complicar por bacterias y todo eso. Sí, podemos utilizar antibióticos. Pero ya como tratamiento específico para la rabia no existe antibióticos, ¿no? Primero porque es una afección viral. Existen muchos antivirales que se pueden utilizar, que de alguna manera pueden actuar sobre los virus, pero que no los van a eliminar, sino solamente limitar la proliferación, la, la reproducción de estos, ¿no? Que podría beneficiar en que menor cantidad de virus, menor sintomatología. Y luego ver desarrollar los otros tratamientos como el tema de las vacunaciones, el uso de sueros antirrábicos, que sí van a ayudar a las personas a mejorar su sistema de defensas y poder disminuir en la mayoría de los casos, sobre todo las manifestaciones que presentan. Pero por el mismo tema de la rabia, sabemos que es una patología que en muchas de las ocasiones van a terminar con la vida del paciente. Sobre todo, eh, va a depender del momento o del tiempo en el cual se ha hecho diagnóstico y se ha iniciado este tratamiento para mejorar sus defensas, ¿no? Entonces va a ser importante eso, ¿no? Luego vamos a tener que acompañar con el tratamiento local de la herida. Ahí sí, como dice su compañero, podemos utilizar antibióticos como profilaxis para evitar complicaciones a través de la herida. No se olviden que estamos hablando de un perro que está en la calle, un perro que come en la calle. Entonces la posibilidad de complicaciones bacterianas es todavía es posible, por lo tanto sí se puede utilizar antibióticos. Pero en el tema de la rabia, para específicamente disminuir el problema, no existe un tratamiento salvo la utilización de la vacuna, ¿no? Y salvo de la utilización de suero antirrábico, que tiene como principal fin el mejorar las defensas para que las manifestaciones o la sintomatología o la afectación por los virus no sea importante y pueda el organismo poder resolver el problema. ¿Qué sí? Una de las cosas también que tenemos que anotar en la rabia es importante qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a proceder con los animales que son los que han transmitido el virus, ¿no? Son animales que habíamos dicho son irritables, agresivos en la mayoría de los casos y que pueden infligir heridas a las personas. Si nosotros tenemos sospechas de que el animal tiene la posibilidad de que sea portador del virus, lo que se hace es generalmente aislar al animal, ¿no? Muchas de las veces porque no se conoce o no se tiene información, lo que hacen la gente es eliminar al animal y luego botarlo, quemarlo o enterrar. Entonces ahí tenemos la duda de que si se trataba de rabia o no. Para estos fines, lo que se recomienda es agarrar al perro que ha agredido y meterlo a aislamiento. Si en un periodo entre 12 a 15 días el perro fallece, entonces es posible que sí tenga el problema de la rabia. Y para identificar y además confirmar el diagnóstico, lo que se hace es lo que anteriormente les decía. Hay que sacrificar, hay que hacer anatomía patológica, hay que sacar el cerebro y ver la presencia de estos corpúsculos que son clave para el diagnóstico. Si hay la presencia de estos, es un caso de que sí se trata de rabia, por lo tanto, con los pacientes o con los contactos que se haya tenido, ya sea animales o también personas, habrá que desarrollar sobre todo la aplicación de los sueros antirrábicos o de las vacunas, que es lo que va a prever que la patología en muchos de estos no se desarrolle, ¿no? Otra de las cosas también es, sobre todo en el tema de la prevención de esto, es el lavado de manos principalmente, casi como en todos
todos los casos en los cuales vamos a presentar este tipo de patologías por los virus o por las bacterias. Está demostrado ahora que el lavado de manos generalmente es uno de los métodos de prevención más efectivos en casi la mayoría de las patologías. ¿Y qué debemos hacer si un animal muerde? ¿Qué ocurre? A ver, les pongo una pregunta. Es un animal que ha inferido y ha hecho una cortada con los dientes, una mordida bastante grande, con muchas heridas abiertas. ¿Cuál sería la conducta que ustedes toman? Es una herida grande donde hay sangrado. ¿Cuál sería la conducta que tomarían en ese lugar? ¿Qué es lo que harían con este paciente? Primero hay que lavar durante 15 minutos, ¿no? Con agua y jabón y hay que vigilar el perro si va a morir durante 12 a 15 días Ujú. y acudir a un médico, ¿no? Sí. Y por eso ustedes son los médicos. Ya lo lavé, me lavaron la herida, me echaron alcohol, me echaron detergente, me lavaron, pero la herida sigue abierta y sigue sangrando porque ha desgarrado un vaso importante, digamos. ¿Qué medida más harían ustedes como médicos? Realizar una compresión en la herida e ir al hospital, pues, ¿no? Para parar esa hemorragia, ¿no? Pero claro, Sangrado. ustedes son los médicos, ya estamos en el hospital frente a ustedes y tienen la herida que está con compresión, pero sigue sangrando. ¿Qué hacen? ¿No lo suturan la herida? Pues, no puede suturar la herida. ¿Por Solo qué si, no? Si está sangrando. solo puede hacer la sutura si for de propio vasito, pero la piel no. ¿Por qué no? A ver, Creo que si es una arteria tenemos que hacer una anastomosis, ¿no? ya. Y luego, si es muy profundo, la herida hay que suturar y también dar profilaxis, ¿no? Para una posible sobreinfección. A ver qué dice. ¿Se sutura o no se sutura este tipo de heridas? Creo que No. no. No, de ninguna manera, no se sutura. Si hay sangrado, y como les dije, hay un vaso importante que está sangrando, lo que vamos a hacer es hemostasia. Podemos hacer una ligadura de la arteria y seguramente el problema va a disminuir. No se debe hacer sutura porque esto podría favorecer al desarrollo de los virus. Lo mismo ocurre con el tétanos. Heridas donde hayan ingresado el tétanos tampoco deben suturarse. Es un error el hecho de que muchos colegas a veces por la falta de información generalmente ven que están sangrando, hacen la ligadura y encima sutura. Esto es facilitar el desarrollo de los virus en esta situación, ¿no? Entonces hay que dejar que esto sane por segunda intención, ¿no? Ahora, si hay lesiones por ejemplo, en la cara, porque esto van a quedar cicatrices estéticas no agradables, entonces una vez que se haga el tema de la cicatrización por segunda intención, ya posteriormente se podrán tomar medidas cuando ya se haya restablecido la herida y esté sana, utilizar otros medios para resolver este problema. Pero la recomendación es que este tipo de heridas deben sanar principalmente por segunda intención. Eso va a facilitar que los virus que pueden haberse quedado entre los resquicios de la musculatura desgarrada pueda reproducir un cuadro en un tiempo posterior. Por eso es importante que en la medida en que haya cicatrización por segunda instancia, también esta va a ser sacada hacia la parte externa y luego eliminada. Entonces, ya saben,
ni en tétanos ni en rabia se debe morder. O sea, toda mordedura o toda herida producida por mordedura de algún animal, sobre todo selvático, no se debe suturar. Tiene que sanar por segunda intención, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hacer cuando hay uno de estos perros agresivos en medicina, a nosotros nos interesa saber si la agresión ha sido provocada o si la agresión ha sido espontánea, ¿no? Es decir, que si la persona que ha recibido o ha sido infringida con la herida, se debe a que él ha molestado al perro, ¿no? O la haya provocado. Y lo otro es que el perro espontáneamente venga y muera. Este antecedente también nos va a orientar en el diagnóstico y en la forma de la patología que tiene el animal. Normalmente los perros cuando se asustan, cuando están estresados, agreden, ¿no? Entonces muerden. Pero eso se debe a que la persona va a ir y lo va a provocar. En el caso de la rabia, esto no necesita agresión. Él empieza a morder a todo aquel que se acerca. Peor todavía si es que se acerca con agua para tratar de mojar, para tratar de que tome. Entonces es un signo que nos va a significar que debemos considerar como un cuadro de rabia, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad? Aquí tengo algunos consejos anotados. Dice, evite el contacto con los animales que no conozca. Vacúnese contra la rabia en caso de trabajar en una ocupación de alto riesgo o si viaja a países con una alta tasa de este virus o de esta patología. Si tiene mascotas, vacúnelas contra la rabia, acuda al veterinario, ¿qué significa? Pero acá lo que hay que anotar es que tiene que haber seguimiento de las vacunas, ¿no? No como lo que ocurre en la mayoría de las personas. ¿Tiene carnet de vacuna? Sí, está vacunado. ¿Dónde está su carnet? Ah, se perdió y le damos otra vacuna. En la siguiente igual se perdió, le damos una vacuna. Entonces, esa información no es válida ni para el dueño ni para nosotros como personal de salud porque es incierta el seguimiento y el cumplimiento de las dosis de la vacuna que le va a inmunizar al animal. Por eso es importante darle seguimiento. Bueno, eso tienen que hacerlo las personas que están encargadas de la vacuna y exigir que el carnet de vacuna que se entrega, que es una herramienta de seguimiento, sea una y no se tenga una en cada vacunación. Evitar que sus hijos jueguen o estén a solas en casas donde haya perros desconocidos. Hemos tenido muchas noticias, bueno, sobre todo de los pitbulls que han ganado un prestigio bastante agresivo por el tema de que han mordido, han atacado a los niños, han atacado a otros perros y todas esas cosas. Entonces, la recomendación sería de que los niños no se acerquen a perros que no los conocen, porque hay la posibilidad de que estos agredan, ¿no? Si su perro no es de casa, no es de raza dócil, ponga bozal cuando reciba visitas en su casa. Utilice cadena y bozal para sacar a su perro. Bueno, son recomendaciones que se utilizan para el control de, sobre todo, el tema de la agresión de los perros. Ya en el uso de la prevención o como tratamiento para el tema de la rabia, tenemos estos sueros que se utilizan, el suero antirrábico que conocemos, son estos que los vamos a nombrar, el suero heterólogo, que es un suero antirrábico que viene en 1000 unidades, se consigue de suero de caballos hiperinmunes, caballos que hayan pasado la patología y hayan logrado salir de la patología. Entonces, se utiliza el suero de estos para aplicar a las personas como tratamiento, ¿no? La dosis es de 40 unidades internacionales por kilogramo de peso, ¿no? Y tiene un problema, el problema de la sensibilidad. Es posible que las personas que reciban este suero, que se llama suero hiperinmune de caballo, para personas que son afectadas de la rabia,
puedan tener reacción de sensibilidad, ya sea al suero o a alguno de sus componentes. Entonces, es importante antes de aplicar ver si la persona tiene esto, porque se han visto muchos casos en que se han aplicado pensando en la urgencia de la enfermedad o pensando en la gravedad de la enfermedad sin probar sensibilidad. Y las reacciones o las complicaciones pueden ser graves para el paciente, ¿no? También hay otro suero, el suero homólogo, que generalmente se obtiene ya de las personas, suero de antirrábico de personas que han pasado la patología. Esta tiene menos problemas que la anterior, ¿no? La dosis es de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso y se aplica una sola dosis, sobre todo, pero siempre bajo control médico. De todos modos, este tipo de sueros son los que se utilizan como tratamiento, sobre todo para mejorar el comportamiento de la patología en las personas. La vacunación también, por cierto, que es una forma de evitar este tipo de patologías, se debe desarrollar, pero completando el esquema. Normalmente son varias vacunaciones que se entregan y se recomienda a las personas que por ningún motivo deberían dejar de cumplir sobre todo el esquema de las vacunas, ¿no? Durante el tiempo en que estén desarrollando, evitar sobre todo de realizar ejercicios o actividades que demanden esfuerzo. ¿Alguno de ustedes se ha hecho vacunar por si acaso este tipo de vacunas? Yo, doctor. ¿O han visto a que algún familiar, alguno haya acudido a este tipo de vacunas? A mí, doctor, me pusieron 10 10. ¿Dónde te pincharon? en el estómago, al ladito del ombligo. Y te recomendaron que deberías cumplir las 10. Sí, doctor, porque iba cada día al hospital. Sí. También mi esposa ha sido agredida por un gato, no un perro, un gato que cayó del techo y al parecer estaba enfermo. Y hizo una mordedura acá en la pierna porque mis perros lo estaban persiguiendo. Entonces fuimos, hicimos el examen y sí, entonces ahí sí le hicieron la vacuna, pero teníamos que viajar y todas esas cosas. Entonces hemos tenido que incluir para que nos entreguen la vacuna, llevemos en una conservadora y durante el viaje lo podamos aplicar nosotros, ¿no? Entonces es importante sobre todo el cumplimiento del esquema. Si ustedes se vacunan 6 y han dejado las 4, la inmunidad que se debe producir para evitar o como profilaxis para evitar el cuadro a veces no funciona. Entonces, sí o sí se tiene que cumplir las 10 dosis. Normalmente el lugar de aplicación es en torno al ombligo y no es doloroso. El único problema es que sí o sí tienen que cumplir y cumplir algunas recomendaciones como las que están anotadas aquí, de evitar los sobreesfuerzos, comer sobre todo alimentación blanca y blanda en ese entonces, dejar los malos hábitos como fumar, beber, sobre todo en el periodo en el que estás recibiendo la vacunación, y evitar también los cambios bruscos de temperatura. Como sabemos, los cambios bruscos de temperatura predisponen a una baja de defensas, ¿no? Es por eso que los virus oportunistas, en este caso, por ejemplo, los virus de la gripe, aprovechan este momento para producir, introducirse en el organismo y reproducir la enfermedad. Entonces, los cambios bruscos de temperatura, aquellos bruscos cambios que nosotros, por ejemplo, tenemos en la universidad. Estamos en un ambiente frío, un ambiente con aire acondicionado y salimos a los 35, 36 grados en el exterior. Este tipo de cambios produce generalmente esto que se llama la gripe. Y dicen, ¿cómo te has resfriado en tanta calor? Es que se debe a esos cambios de bruscos de temperatura, una baja de defensas y los virus oportunistas aprovechan para reproducir la enfermedad. En este caso también ocurre esa situación, ¿no? Y el no usar corticoides.
¿Por qué no se usaría corticoides si son un excelente antiinflamatorio? Se puede bajar la defensa, ¿no? Son inmunosupresores. Inmunosupresores, ¿no? Exacto, ¿no? A la vez que son excelentes antiinflamatorios, ¿no? También se pueden utilizar como medicamentos para disminuir la hipersensibilidad a alguna situación o evitar un shock anafiláctico. También nos bajan las defensas. Generalmente las personas que utilizan esto tienen que ver cómo están. Personas que se someten a una cantidad de este tipo de medicamentos tienen una baja de defensa. Normalmente cuando se va a hacer el uso de estos por un periodo largo, debe estar acompañado de profilaxis, como ustedes dicen, acompañado de un antibiótico para evitar la complicación de la patología, ¿no? Entonces, en este caso, está totalmente contraindicado el uso de este tipo de medicamentos, ¿no? Ya en el tema de la vacunación antirrábica, tenemos que considerar varias indicaciones que son importantes. Por ejemplo, la edad, el peso, si la persona está embarazada, si no está embarazada, si está realizando algún tratamiento antibiótico, si tiene una aplicación anterior que no haya cumplido, que haya cumplido, si se ha confirmado, por ejemplo, que el animal que le ha agredido estaba realmente enfermo con rabia o no, y además hay que considerar los resultados del laboratorio, porque como ven, el uso de algunos medicamentos, como el suero heterólogo que viene a partir de los caballos que han sufrido esta patología, pueden tener varias complicaciones. Entonces, esto hace que se consideren todas las situaciones anteriores, sobre todo para evitar las complicaciones que pueden producir esta patología. En el tema ya de la vigilancia epidemiológica, hay que anotar que esta es una patología de denuncia obligatoria e inmediata. Es decir, hoy día nos llega un caso al hospital en consultorio y resulta que esta persona es sospechosa, inmediatamente el responsable de estadísticas del establecimiento de salud tiene que llenar un formulario que se llama denuncia obligatoria, poner la información necesaria y los datos e inmediatamente pasar al nivel superior. Si está en un sector, pasar al área. Si está en el área, pasar a la red. Y si de la red, pasar al SEDES, al Departamento de Epidemiología, para que a partir de acá se pase también hacia el Ministerio de Salud y acá se analice la situación o la información que llega de todo el país. Por eso se dice que es una información de denuncia obligatoria para el control epidemiológico principal. Entonces, vean, es una patología importante, sobre todo por la posibilidad de producir epidemiologías, o diré, epidemias, y sobre todo porque estamos en un lugar endémico. Existen casos esporádicos ocasionalmente, permanentemente en todas estas poblaciones. Podría surgir una epidemia cuando existe una disminución en las medidas de control epidemiológicas. Entonces, esto sí podría complicar, sobre todo por el final que tiene esta patología, que generalmente es la muerte del paciente. Bien, eso es lo que teníamos que ver sobre la rabia principalmente. Hay mucha más información, una información que ya cuando estemos desarrollando la actividad o el trabajo sobre este tipo de pacientes, la vamos a requerir, vamos a tener que actualizarnos, porque es una información que permanentemente va cambiando debido a su causante, que es un virus, ¿no? No se olviden que los virus tienen el componente de mutación y existen cambios que hay que estar permanentemente actualizando.
Bien, hasta aquí alguna pregunta. No, doctor. No, doctor.